misma facultad, estamos celebrando los 62 años de fundación de la Escuela de Ingeniería Económica y los 42 de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. Es un honor estar con ustedes y es un honor tenerlos presentes, porque sabemos muy bien que estas personalidades que nos acompañan, autoridades, docentes, invitados y muchos trabajadores y estudiantes, digamos, sabemos que hay bastante historia que rememorar, bastante significado que tener presente y hacer parte de nuestras vidas, ¿no? Como estudiantes, como autoridades y también como administrativos de esta gran facultad. Estos son los actos simbólicos que rinden o nos hacen recordar al ingeniero Luis Felipe de las Casas, quien fundó la Escuela de Economía, que posteriormente se convirtió en Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. ¿No? Agradecemos su presencia. Vamos a invitar también al profesor. Sí, está bien, perdón. Agradecemos también la presencia, por favor, invitamos a volver a sus ubicaciones, ¿sí? ¿Sí? Aplausos, por favor. Y seguidamente vamos a tener una semblanza que lo va a impartir el magíster Bartolomé Macavinca Tello. Adelante, profesor ingeniero Macavinca. Aplausos, por favor. Bienvenido, profesor. Ya, a los organizadores yo les pido, antes de empezar, acá tenemos a 3 exalumnos egresados de la primera promoción. Quisiera que se acerquen, ellos también han solicitado para rendir un homenaje a Luis Felipe de la Casa Griego, con quien convivieron por muchos años. Por favor, adelante Víctor Montero, Lucho Linares y Luis Vázquez Medina, que son los de la primera promoción que nos acompañan. Adelante. Aquí nos paramos y hacemos la avenida.
En primer lugar, debo agradecer a los organizadores de este evento tan importante haberme invitado para que haga una semblanza de nuestro fundador y primer director. Muchas cosas a la vez, ya lo iremos viendo más adelante, ¿no? Como les digo, les agradezco, no lo pensaba. Bueno, en el tiempo que he podido ver el tema que paso a narrar es el siguiente, ¿no? Primero uno se informa, entonces encontré una semblanza muy bien hecha, ¿no?, del ingeniero Sergio Cuento sobre la vida de Luis Felipe Las Casas, ¿no?, muy acabada, muy bien hecha, ¿no? Entonces, mi reconocimiento para Sergio y al Centro Cultural, por ejemplo, les sugiero que la tengan ahí, ¿no?, como una pieza, un documento importante, una semblanza. Así también ha habido muchas semblanzas que son muy completas, ¿no?, como por ejemplo la que hizo un rector nuestro, Ignacio López Soria, sobre San Mamés Goyo en el centenario de su muerte, o de su nacimiento, perdón, ¿no? Documentos muy importantes, como le digo, porque en ese documento tan breve, ¿no?, dicen mucho de lo que ha sido un personaje, ¿no?, en la historia de la UNI y del Perú, por supuesto. Entonces, añadir algo a esa semblanza es complicado, difícil, ¿no? Yo lo que puedo hacer ahora, como le mencionaba cuando conversé con algunos de la primera, digo, más que semblanza, ya lo hizo Sergio y lo hizo muy bien, y reconocimientos para él. Entonces yo lo único que podría hacer es añadir, ¿no?, algunos recuerdos, ¿no?, como una remembranza. Sobre todo un tema que hace poco nomás se dio lugar acá en el inicio de las celebraciones de esta escuela, de esta facultad ahora, ¿no?, que era que estaba hablando la viceministra, ministra de Economía, una egresada también, Daniel Mireyes, y en una de las respuestas que estaba dando a las preguntas que hacían los alumnos, hablaba del fundador, ¿no?, pero en un momento determinado trastabilla, en sentido oral, y dice, bueno, a mí me dicen que no ha sido el fundador Luis Felipe, pero bueno, es otro tema. Entonces nos quedamos sorprendidos, los que sí más o menos conocemos pues la historia, ¿no? Entonces, además es muy importante aclarar esas cosas, ¿no? Entonces, quizás creo que vale la pena dedicarle unos minutos a esta parte del pasaje de la historia, que es muy importante. La historia reciente, ¿no?, años 64, años 63. Ocurre que ya en los tiempos del rector Mario San Mamés Goyo, una brillante autoridad, ¿no?, de las que ya es muy difícil de encontrar en estos tiempos, ¿no?, y ojalá que los emulen pronto y salgamos del marasmo en que lamentablemente en parte nos encontramos. Entonces, él ya tenía la idea, como diversos ingenieros, por necesidad, ¿no?, entrar a los estudios de economía para los ingenieros, que era un tema que no estaba, digamos, más que en la currícula, ¿no?, en la idea, ¿no?, eran muy especializados en su tema
puntual, ¿no?, de ingeniería, por necesidad, y también crear una escuela de economía, ¿no?, aplicada. O sea, ya estaba dando vueltas esa idea. Y encarga, pues, el primero que entra a tallar ahí es el ingeniero Jorge Zúcar Rame, ¿no?, distinguido profesor de la Facultad de Industriales, que todavía era industriales, ¿no? Solamente digo porque ahora es industriales y sistemas. No conozco que ahí aceleren después sistemas y luego industriales, ¿no? Pero bueno, es una sola aceleración. Pero nuevamente, Jorge Zúcar Rame se encarga del proyecto, que como todo cura. Entonces entran ya a la UNI mediante el riguroso examen de admisión que tenemos, que felizmente no nos garantiza, pero nos da cierta seguridad de que los alumnos son los mejores de Perú, ¿no? La verdad, por pasar ese examen tan riguroso, tan exigente, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica. Entonces entra la primera promoción o el primer grupo en 1963. Escuchen bien. Terminan, pero hacen estudios básicos, o como ahora le conocemos, generales, ¿no? Están con todas las otras especialidades, ¿no? Tremendo problema, porque tenían que hacer, me contaban los compañeros de la primera, algunos, que tenían cursos, pues, de materia descriptiva, dibujo técnico, etcétera, etcétera, pero igual, como que habían entrado a la UNI, lo pasaban. Terminando el primer año, 1963, ocurre un problema, ¿no? El mismo rector los reúne a los estudiantes que habían entrado a esta carrera, novísima carrera, y le dice, bueno, pues, señores, hay problemas para continuar, ¿no? Problemas como, por ejemplo, de mallas, sílabos, todo lo que permitiría seguir adelante, ¿no? Entonces tienen la oportunidad de coger cualquier especialidad y irse, pues, a civiles, minas, arquitectura, lo que fuera. Algunos optaron por eso. No obstante, había una salida, o sea, dijeron, bueno, pues si espera, podemos superar este problema y continuamos con la carrera que se había iniciado. Pero ya tendrían que reengancharse a un primer año, ya formalmente construido, edificado, lo de las mallas y todos los otros aspectos académicos que permitiría continuar una carrera como en cualquiera otra facultad o escuelas que habían en la U. Entonces algunos de ellos, y por eso que yo admiro, respeto a esas personas que por tener esa seguridad en tanto lo que habían escogido, la carrera de ingeniería o economía aplicada, se quedaron. Muchos se fueron, por supuesto, a otras facultades de especialidad. Y entonces ya aparece otra cosa. El ingeniero Jorge Zúcar Rame también tuvo algunos problemas para esa continuidad, para poder proseguir. Y aparte, como era un destacado, ¿no?, ingeniero, hombre académico, entonces fue llamado también a lo que conocemos como la ONUDI, ¿no? O sea, la Comisión para la Integración de los Países en las Naciones Unidas. Tenía un espacio importantísimo, ¿no? Toda vez que cantidades de países estaban subdesarrollados, o decir, no eran industrializados. Entonces también viaja allá. ¿Y quién se queda y quién se lleva al hombro todo este encargo, problema a superar? Es el ingeniero Luis Felipe Las Casas. Entonces ya podemos hablar de Luis Felipe como el educador, como el académico, que venía, pues, de Chile, después de diversas partes de su vida, que también pasaremos a revisar rapidísimo, con todo ese conocimiento, medalla de oro en la ingeniería comercial, ¿no?, en Chile, ¿no?, donde ustedes bien saben, en esa época Previs, todos los que pasaban por las filas de esas universidades eran los futuros funcionarios, directores
de entidades internacionales, como por ejemplo el BID y otros, ¿no? Luis Felipe Herrera, amigo de Luis Felipe, tiene un lugar en esta historia que luego vamos a continuar. Entonces, él hace las mallas. Hay un libro acá que está en la biblioteca que se llama, le llamamos el libro azul, ¿no? Ahí está toda la historia de los primeros sílabos que se hicieron, ¿no? También están los documentos sobre la creación del Colegio de Economistas, ¿no? Nuestros alumnos a veces carecen, y como nosotros cuando entramos estábamos medio perdidos entre que eres ingeniero, economista o no eres ninguna de las dos cosas, ¿no? Porque eres ingeniero economista, ¿no? Algunos dicen mal dicho ingeniero económico, ¿no? Cualquiera puede ser económico, si se amarra de bolsillo, ¿no? Pero nosotros somos ingenieros economistas. Entonces, ¿por qué no hay una distinción clara, ¿no?, de la carrera, ¿no? Una cosa es la ciencia que se estudian los fenómenos naturales para encontrar la explicación de las cosas, ¿no? Para encontrar la verdad, mejor dicho, ¿no? Mientras que las ingenierías utilizan lo que ya dice la ciencia para producir artefactos, servicios, etcétera, ¿no? Productos. O sea, las ingenierías siempre buscan la utilidad, ¿no? Ahora, son dos campos, pero tampoco están vedados, ¿no? Puede ser ingeniero y pasar a la ciencia, en el sentido de los estudios e investigaciones científicas. Igualmente, el de ciencia puede pasar a la ingeniería si es que lo lleva a producir ya o a aplicar la ciencia, ¿no? Entonces, clarito, ¿no? Se trata de aclarar a nuestros alumnos a veces que están confundidos. Tanto así, permítanme, la historia es importante estudiarla porque nos permite ver, ¿no?, cosas, no nos da la respuesta a todas las preguntas, por supuesto, pero nos permite formular, ¿no?, preguntas que tienen que ver con nuestros problemas que tenemos, minusvalías que pueden haber, pero también ver que hay terreno para construir y potencialidades, ¿no? Entonces, por eso es importante la historia, y por eso es importante, lo decía Manuel Burga, ¿no?, conocido historiador tlaxcalqueño, y por eso es importante. Y yo también, aunque estoy saliéndome quizás haciendo una dirección, felicito al Centro Cultural de los estudiantes Luis Felipe de las Casas, que se han propuesto ya hace mucho tiempo, ¿no?, mantener esa figura, estudiar sobre Luis Felipe y todos los antecedentes de la carrera, ¿no? Es muy importante saber la historia. Ya ustedes saben esa frase famosa de Marx: la historia se repite como falso, tragedia, ¿no? Entonces no nos debe pasar eso, al contrario. Bueno, continuando, entonces Luis Felipe arma todo esto, ¿no?, la continuidad académica, clara, formal, oficial, y ya lo de la primera promoción, algunos que quedaron, se enganchan a la primera y empieza la carrera, la historia, en el año 1964, ¿no? Por eso en 1968 que culmina, y luego lo de la primera promoción ya celebraron los 50 años, ¿no?, en 2018, y la vida continúa. Entonces, así es la historia, y no es que haya uno u otro. Las ideas siempre están, todos tienen brillantes ideas. Lo que vale es el que lo concreta, ejecuta, implanta, ¿no?, y lo hace real, ¿no? Y ese es Luis Felipe de las Casas, ¿no? Luis Felipe de las Casas. En la semblanza que hace Sergio Cuentas, hay una frase muy feliz que yo ahora paso a repetir, que dice: Luis Felipe de las Casas es un hombre, un hombre íntegro e integral, ¿no? Eso dice muchísimo, ¿no? Íntegro porque era, pues, intolerante con la corrupción, ¿no?, con quedarse callado y ser cómplice de determinadas cosas que no estaban bien, ¿no? Y integral
pienso que se refería a que era un hombre con una vasta cultura, ¿no? Una especialidad primero, pero para dirigir y ser líder, uno, como va avanzando, tiene que conocer algo de todo, mientras que la especialidad es conocer todo de algo, ¿no? Si quieres avanzar, tendrás que estudiar muchísimas cosas para entender a todas las personas que están a tu alrededor, que no necesariamente tiene que ser de tu especialidad o hablar de yo, ¿no? Eso es una frase que reúne todo. Como ustedes también saben, Luis Felipe Las-Casas fue un político primero, ¿no? Y digo así porque político ahora está, ¿no? La frase está desprestigiada, perdón, la palabra está desprestigiada por lo que tenemos ahora, ¿no? Terriblemente, ¿no? Una situación de crisis permanente, ya no es crisis, pues, ¿no? Es parte de nuestra forma de vivir, ¿no? Cada vez es peor, no sabemos hasta dónde va a llegar. Bueno, alguna vez dije, hablando con un profesor, digo, pero ya no puede empeorar más. Y me dice, léete tal libro, vas a ver que las cosas sí pueden ser peores, ¿no? Y es cierto, cada día vemos que las cosas empeoran, no sé hasta dónde va a llegar, pero en algún momento tendremos que reaccionar. Un político, o sea, un hombre que, como dice también en su, o se perfila, y entre líneas se puede leer, ¿no? En sus sílabos, en sus mallas, en lo que quería hacer de la ingeniería económica, de la Escuela de Economía Aplicada, es construir sociedad, una frase amplia, muy rica, en el sentido de que los ingenieros quizás están, todos los que nos acompañan en las 10 facultades que hay, produciendo servicios, produciendo productos, etcétera, pero faltaba una orientación y algo que haga converger todos estos conocimientos, ¿no? Que deben ir hacia el beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Luis Felipe con esta carrera, ¿ya? A los alumnos, por ejemplo, le digo yo que la historia, lo que ha sucedido con esta carrera es muy generosa. Nosotros empezamos, yo era cuarta promoción, pero veía a los alumnos, ¿no? De la primera, segunda, tercera, ¿no? Y que cuando salían podían estar como ingenieros de sistema, porque los métodos cuantitativos, todo lo avanzado que había hecho en ese momento Luis Felipe, todas las universidades venían a ver nuestras mallas, venían de otras universidades a estudiar. ¿Cuántas veces nos hemos topado con gente que no era era de San Marcos, de la Villarreal, y otros para poder, porque querían beneficiarse de esto, del adelanto que se manifestaba en estos programas, ¿no? En un inicio, y que debemos mantener y superar, ¿no? O sea, agrandar, desarrollar más aún. Teníamos egresados que salían como ingenieros de sistema, ¿no? Muchos trabajaron en la IBM con cargos muy altos, en Nextel, me acuerdo, una empresa nueva, en la HP, Julie Packard, ¿no? Vito Menache de la primera promoción, y otros, Ávila, etcétera, y que no tenían nada que ver disputaban concursos con los especialistas de la FIS, ¿no? Que a veces la gente cree que son dueños de un juego cuando el conocimiento es tal, cuando tenemos métodos cuantitativos, por ejemplo. Ya me están diciendo tiempo, entonces ¿para qué me invitan? Bueno, en verdad, disculpen, yo soy a veces muy confrontacional, pero bueno, tiene razón. Voy a terminar. Político, educador, ¿no? Una persona, estoy hablando de Luis Felipe, educador, innovador, ¿no? Pero sobre todo un líder, ¿no? ¿Quién es líder? También se enseña en la academia, ¿no? Líder y autoridad, ¿no? La autoridad es el que tiene un poder formal, ¿no? Elecciones, amiguismo, lo que fuera, pero ahí está una norma que te respalda que eres la autoridad, ¿no? Pero otra cosa es el líder, pues el líder es el que te gana su confianza. O sea, tú mismo le das tu confianza sin prebendas, sin otra cosa que la admiración y la creencia de que lo que te dice es lo conveniente para todos y para uno mismo.
Ese es el líder, ¿no? Entonces, Luis Felipe Las Casas, cualquiera de nosotros, de las primeras promociones que ha estado en su administración, veíamos a Luis Felipe Las Casas todos abierto al debate, jamás pues había una vindicta, ¿no? En el sentido de que si no piensas como yo, chau, o algún castigo, sanción, o aislamiento, nada que ver, ¿no? Era el debate, donde las palabras y los conceptos, los argumentos son las armas, ¿no? Entonces, tirios y troyanos, estudiantes que eran muy radicales, entusiastas, pues querían en esas épocas, acuérdense que de repente hacer una relación con, hubo el golpe militar, ¿no? Cambios fuertes y pedían más y más, pero siempre Luis Felipe abierto al debate, jamás rehuyó, y por eso la admiración de todos, ¿no? Y por eso era el líder. Yo me acuerdo, imagínense ustedes, acá termino, señor, imagínense a un director, en este caso no era decano, no era director, no, un hombre como Luis Felipe, alto, 80 más o menos, fuerte, ¿no? Acompañando al equipo de fútbol de la facultad a la cancha que sigue allá donde está actualmente, ¿no? Había las competencias deportivas, ¿no? Luis Felipe nos acompañaba, raro, ¿no? ¿Qué director, qué decano iba a estar con él? Pero más todavía, ¿no? De repente lo veíamos a Luis Felipe entrar a la cancha porque a alguien le había metido un fabra, ¿no? De manera violenta a algún jugador nuestro, y el referee decía la vista gorda, como siempre las facultades más fuertes, ¿no? Tenían todas esas ventajas, ¿no? Corriendo Luis Felipe por la cancha para poner orden, ¿no? Entonces es inimaginable en los actuales momentos. Ese era Luis Felipe, aparte que era pues levantaba el teléfono cuando había un problema y se comunicaba con gente, ¿no? de organismos internacionales que lo conocían, ¿no? No, ahora las autoridades no lo conocen nadie, no solamente los que están alrededor, ¿no? Y eso era, ayudaba, siempre estaba presto, todo el tiempo. ¿De qué manera podía mejorar la situación de los estudiantes? Como en el país, ¿no? Los gobernantes se olvidan de los ciudadanos, ¿no? Ellos creen que ellos son los que, como decía un congresista, ¿no? Que le dicen, ¿no? Como dice Almirante Tina, le dice, este señor dice, no, ustedes nos escogieron a nosotros y bueno, ya, chao, nosotros nos lo representamos, ¿no? Una locura, ¿no? De pensamiento. Entonces, Luis Felipe de la Casa siempre estaba ahí atento con lo que pasaba en el mundo. Como ustedes también saben, ¿no? Político, por eso dije primero, él era del partido aprista, ¿no? Desde su juventud y desde los 15 años, por ejemplo, estuvo precioso, ¿no? O sea, estuvo en el frontón, en el sector, muchas veces exiliado a Chile, 3 veces. Obviamente aprovechó para estudiar ingeniería comercial, ya dije, con honores, ¿no? Se graduó. Y por eso conocía a mucha gente, pues, ¿no? Altos funcionarios. Y llamaba por teléfono, y acá termino ahora, sí, se lo juro. ¿No? Teníamos una biblioteca rebosante de libros, ¿no? Mi primera práctica, estaba en primero, en las vacaciones del primer semestre, trabajé en la biblioteca llenando etiquetas para los libros que estaban arrumados ahí, nuevos, modernos, donados por estos organismos internacionales, porque estaba Luis Felipe Las Casas ahí como director, su compañero, ¿no? Imagínense esa situación tan importante. Nosotros no tenemos laboratorio, decían, laboratorios como las otras ingenierías, pero nuestro laboratorio es la realidad, pues, ¿no? Ahí tenemos que conocer. Entonces, teníamos los viajes, ¿no? A mitad de año, a visitar ciudades, universidades, empresas que había todavía públicas, ¿no? Para conocer la realidad, ¿no? Como dice, alguno dijo, ensuciarte los zapatos, ¿no? Pero ya ahí realmente, ¿no? Ir a conocer, ¿no? Porque no solamente conocía la empresa, sino todo lo que
los caminos, las ciudades que estaban antes, ¿no? La pobreza, la miseria, la injusticia. Eso lo hacía en esos tiempos, ¿no? Alguien dirá, no, que no hay, la clase de acá no hay plata, no se puede, ¿no? Pero entonces en esas épocas sí se hacía, y aparte también el idioma, ¿no? Que es tan importante, ¿no? El inglés, nos gusta o no nos gusta, es el idioma internacional. Entonces él nos daba a todos los alumnos, ¿no? Idiomas gratuitos, becas, y podía escoger entre inglés y francés. Eso sí, el que repetía pagaba ese curso con ese amigo, ¿no? Pero así nos daban. Entonces estábamos en... Y eso es, ¿no? El que dirige tiene que estar preocupado por las mejores condiciones de esos talentosos alumnos que tienen que realizarse, pero sin esa parte, ¿no? De las condiciones, ¿no? Del contexto donde estudia, va a ser más difícil quizás, ¿no? Entonces, yo quería relevar el liderazgo que tuvo, sobre todo Luis Felipe, y que todo el mundo lo apoyaba o creía en él, porque eso, ¿no? Demostraba a cada segundo, a cada minuto, su constancia, su amor a lo que estaba haciendo, a el proyecto que ya se convertía en realidad. Bueno, eso es lo que puedo decirles, señores, y nuevamente agradecerle a los organizadores de haberme dado esta oportunidad. Muchísimas gracias, profesor Macavilca, por su emotiva y, por supuesto, nutrida semblanza hecha para el ingeniero, para recordar al ingeniero Luis Felipe de las Casas, fundador de esta Escuela de Economía y, por supuesto, de la facultad. Como ven, ha sido una historia llena de peripecias, de contratiempos, de luchas, de compromisos estudiantiles, docentes, pero también administrativos, que vale la pena recordar. Y es un honor que estén con nosotros la primera promoción de esta Escuela de Ingeniería Económica. Y para que, digamos, esta historia es justamente para que los estudiantes también se involucren con esos compromisos, con estas luchas que el país lo necesita actualmente, ¿no? Así es que vamos a continuar con, primero agradeciendo ya finalmente a las autoridades presentes, pero no podemos antes irnos sin antes lanzar algunas hurras por la ingeniería, la Escuela de Ingeniería y la Facultad de Ingeniería de FIEX, ¿no? Así es que viva la Escuela de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad de Ingeniería! ¡Viva! Y viva la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad de Ingeniería. ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias, agradecemos a todos por su presencia.